buenas tardes. En un programa más de México Sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior. Hoy tengo el gusto, el agrado de tener como a una gran personalidad, independientemente que es un gran amigo mío, con una enorme trayectoria, con una diversidad de actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida con un enorme éxito. Y pues sin mayores preámbulos me permito presentar a mi gran amigo Luis Niño Rivera. Luis, muchísimas gracias, te agradezco enormemente que nos hayas hecho, sabemos que tienes una agenda muy ocupada, pero te agradezco que me hayas hecho la distinción de aceptar una invitación a este programa. No, al contrario, Javier, un gran placer, muchas gracias por la invitación y con gran gusto estar con tu audiencia y contigo y platicar sobre temas relevantes para el país que tienen que ver con comercio exterior. Exactamente. Pero yo, antes de continuar y de entrar en materia, yo quisiera nada más hacer una muy pequeña mención. Luis Niño Rivera fue un clavadista de éxito olímpico, 4º lugar en México, aparte centroamericanos, panamericanos, ¿no, Luis? Y después incursionó en una actividad verdaderamente difícil, peligrosa en los toros. Anduvo Luis 4 años y fracción ahí metido en los ruedos, y hoy tiene un programa en el canal 40 dedicado a los toros que lo transmites los miércoles, como hoy, a las 11:30 de la noche, se llama México Bravo en ADN 40, ahí estamos. Entonces los invitamos también, aprovechamos este conducto para invitarlos al programa de Luis Niño Rivera, que sabe, créanme, lo sabe bastante de toros. Luis, sí, es verdad, Luis. Bueno, como tú bien decías ahorita, Luis, la parte importante del comercio exterior se distingue o tiene fuerte impacto con el movimiento de los capitales. Sin duda, tú no puedes concebir el movimiento de mercancías en el mundo, que es en esencia el comercio exterior, sin el acompañamiento del movimiento de capitales o de dinero que resuelve la parte económica de una transacción comercial. Cuando tú tienes un proveedor que te vende mercancía y te la manda de cualquier parte del mundo, tú tienes en consecuencia que pagarle. Y hay muchas formas de hacerlo. El tema es cuál es la más eficiente y de qué manera se hace la compensación económica en una transacción de comercio exterior. Lo primero que sucede, y ahí es donde participa la banca en todas sus facetas, es que tienes normalmente un compromiso en una divisa distinta a la propia. Las transacciones internacionales, la gran mayoría se hacen en dólares, pero no exclusivamente en dólares. Tú puedes tener yenes japoneses, euros, yuans chinos o cualquier otra moneda. La más común obviamente es el dólar. Y empieza por un proveedor que te vende mercancía que no te conoce. ¿Cómo sabe que te puede vender y que le vas a pagar? Bueno, para eso existen mecanismos de garantía como son las cartas de crédito que expide la banca, ¿no? En esencia, ¿qué es eso? Que te está diciendo a ti como proveedor, un banco que conoce a tu contraparte, sí, la seguridad de yo la le operación. tengo confianza, sé quién es, te va a pagar y yo te garantizo el pago, ¿no? Y eso, del otro lado, quiere decir que el banco te tiene extendida una línea de crédito que estudió tu situación financiera y dice, sí, tú vales tanto para poderle garantizar a un tercero que tú vas a pagar. Pero una vez que se hace la operación, la carta de crédito en sí no paga. Si no tienes tú del otro lado El aseguramiento el dinero para entregarle al banco, ¿no? Si tienes una obligación en moneda extranjera, el banco también te puede ayudar a no correr el riesgo cambiario, porque si haces el pedido y tienes que pagar dentro de 3 meses, no sabes cuál va a ser la relación entre el dólar y el peso. variación. Claro. Y hay mecanismos para garantizar el tipo de cambio. Con un contrato a futuro. Un seguro también, ¿no? No, un contrato a futuro o un derivado en donde
te asegura, puede ser un piso, un techo de tipo de cambio, entonces tú ya sabes cuánto te va a costar dentro de 3 meses, ya no estás con la incógnita. Y ya apartas los pesos que te van a ser suficientes para comprar los dólares que tienes que pagar. Como tú bien decías, el mercado futuro, por ejemplo. El mercado de futuros. Y hay futuros de todo, ¿no? Sí, hay sí, futuros de divisas, de tasas de interés, de granos, de petróleo, lo que sea, energéticos. de básicos, ¿no? Pero el tema central al final es que tiene que moverse dinero de un lado a otro. Y ahí es donde entra la red de bancos corresponsales que tienen los distintos bancos en el mundo. Y esa se ha complicado mucho en años recientes. Yo te diría que en los últimos 16 años, a partir del 11 de septiembre del 2001, se empezó a poner muy difícil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a poner reglas muy estrictas que cada año van creciendo en dificultad contra dos temas. Uno es prevención de lavado de dinero y el otro es prevención de financiamiento al terrorismo. Y dentro de ese marco, ¿cómo distingues las operaciones legítimas de las que no lo son? Eso es complejo, porque los bancos estamos obligados a tener una serie de datos y de información detallada de las personas y de las empresas para poder decir, la transacción de Javier Navarrete es legítima y no es dinero que viene del narco o de alguna otra operación ilegítima o delictiva. O es un disfraz para poder financiar el terrorismo. Y eso ha hecho que muchos bancos tengan sanciones muy severas de parte de la autoridad norteamericana, de miles de millones de dólares. Y entonces, para ellos la ecuación es aritmética simple. Dicen, si yo me voy a meter al negocio de banca corresponsal y me voy a ganar 100 millones de dólares al año y me van a multar por 2.000 o 3.000 millones si no cumplo con toda la regulación de prevención de lavado de dinero, no tiene sentido. Han cerrado ese negocio, se han salido. Entonces el número de bancos que están dispuestos a transaccionar internacionalmente se ha reducido. Sí. Y a algunos países en particular les cuesta más trabajo poder encontrar bancos que quieran operar con ellos. ¿No? América Latina tiene algunas dificultades, pero el Caribe tiene muchísimas. Países en África, bueno, cantidad. Y en el Medio Oriente ni se diga, ¿no? Ahí está la cosa mucho más compleja desde todo punto de vista. El diálogo con tus contrapartes y con los reguladores bancarios en México y fuera de México es muy relevante. Que tú puedas demostrar que tienes los controles, los procesos, los manuales, la capacitación de tu gente, todo eso en orden para que puedas filtrar las operaciones, es decir, esta es legítima, esta es ilegítima, esta la para. Ahí es donde está la situación hoy en día en el mundo financiero que tiene que corresponder al mundo comercial que mueve mercancías. Bueno, yo que quisiera comentar por qué habla Luis Niño Rivera con esta autoridad. Bueno, tiene más de 40 años en el medio y es actualmente el vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Azteca. Por lo tanto, tu vida profesional, digamos así, casi la has desarrollado totalmente sí. en la parte bancaria. Sí, señor. Luis, ustedes, nos estás comentando de las dificultades que tienen algunos bancos para pues, realmente operar en este mecanismo. Tengo entendido que ustedes son en México uno de los bancos más fuertes en ese aspecto de la recepción, los movimientos internacionales de dinero, principalmente en el aspecto del envío de remesas por parte de nuestros conciudadanos en Estados Unidos. Sí, en el negocio de remesas, Banco Azteca es el número 1 en distribución de remesas en México. Tenemos el 43% de todas las remesas que llegan a México, por darte unos datos. El año pasado llegaron propiamente 26,000 millones de dólares de remesas del exterior, principalmente Estados Unidos a México. De esos 27,000 millones, Banco Azteca distribuyó el
43%. Se hicieron un total de 91 millones de transacciones en el país y Banco Azteca hizo 39 millones de esas transacciones. Esto quiere decir que en Banco Azteca entregamos casi 1,000 millones de dólares al mes a las personas que reciben remesas. Y déjame darte una idea más o menos de qué representa para algunas partes del país las remesas, que es un tema hoy muy controvertido y el presidente Trump tiene ahí medio que en el radar qué hacer con las remesas y limitarlas y ponerles un impuesto, de alguna manera afectarlas. En primer lugar, estamos hablando de las personas que se han ido de aquí a Estados Unidos a trabajar. El cálculo que hace el Instituto Mexicano de los mexicanos en el exterior es que envían el 13% de su ingreso a México. Si eso es real, si ese número es real, estamos hablando que los mexicanos que enviaron remesas, que no son todos los que están allá, generaron 207,000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto, de riqueza económica en Estados Unidos. Que eso no lo ha tomado en cuenta. Pues lo tiene que tomar porque es una realidad. Vamos a suponer que no fuera el 13% y que fuera el 20%. De todas maneras estamos hablando de 135,000 millones de dólares de valor económico que generan los mexicanos que están en Estados Unidos. Quiere decir que el 80% de lo que generan lo gastan en Estados Unidos y pagan impuestos, aún Además, siendo migrantes sin documentos, pagan impuestos porque hay impuestos sobre la venta y hay impuestos de otras índoles que tienen que pagar. Entonces, el valor económico que aportan a la Unión Americana, además del que representa, eso es totalmente es muy relevante. Importante. La pregunta en el fondo es, ¿cuántas familias reciben remesas? 4,5 millones de familias en México reciben anualmente remesas. Eso ustedes lo tienen perfectamente identificado. Totalmente, porque estamos metidos en la distribución. Pero por otro lado tienes que cada una de esas familias puede tener hasta 5 miembros. Entonces estás hablando de más de 20 millones de personas a las que son beneficiadas que reciben remesas. Para algunos estados de la República esto es fundamental, muy importante. El más relevante es Michoacán, en donde las remesas representan el 10% del Producto Interno Bruto anual de Michoacán. El propio estado. En Guerrero el 7.8%, en Oaxaca el 7.4%, en Zacatecas el 6.8%. Es muy importante. Entonces, afectar el envío a México de dinero que viene de mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, va a provocar dos cosas. Va a provocar una situación familiar delicado y por lo tanto una intención mayor de migración. No tiene sentido. Si Estados Unidos lo que quiere es que menos mexicanos se vayan para allá, pues que dejen que los que están allá sigan ayudando y no limitarlos. Porque además son beneficiados los dos, ¿no? Como tú lo acabas de comentar. Por mucho. Se beneficia a Estados Unidos. Mucho más allá sí, que claro, acá. Por supuesto, sí. Pero es muy relevante entender el efecto contrario que tendría lo que... Quiere levantar un muro el señor Trump, que por cierto, los muros son tecnología del siglo XIX y anterior. Los chinos pusieron la muralla hace muchos siglos y los mongoles se la asaltaron y los invadieron. Entonces, esa tecnología no sirve, no va a lograr el propósito. La tecnología actual es electrónica de muy alto nivel, ¿no? Cámaras, rayos láseres, drones y otros detectores de movimiento. Eso es lo que tendríamos que... implica un altísimo costo para los... Pues no mayor al que es construir con ladrillos y cemento un muro de no sé cuántos metros lo quiere hacer. Y ahora le quiere poner paneles solares. ¿Por qué no en vez de muros ponemos puentes, iluminamos los dos lados de la frontera? Así es. Bueno, estoy seguro de que esta plática con Luis Niño Rivera es muy interesante y los esperamos en un momentito más. Vamos a unos cortes comerciales y continuamos con esta plática que de verdad nos va a dejar mucha experiencia y muchos conocimientos. Regresamos en un momento más.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Mastele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Sobre el movimiento internacional de dinero, la importancia que esto tiene en las operaciones de comercio exterior, pero estábamos tocando hace un momento la parte de las remesas de nuestros conciudadanos en Estados Unidos y las implicaciones que tiene para la economía norteamericana y para la economía mexicana, así como específicamente en algunas regiones de nuestro país, y estabas dando cifras que de verdad son apabullantes, ¿no? Donde en un momento en algunos estados, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, se van hasta el 7-8% del Producto Interno Bruto del estado, ¿no? Sí, sin duda. Michoacán es un lugar muy relevante en cuanto a la recepción de remesas, pero también te das cuenta que son los lugares de mayor migración. No es solo que reciban muchas remesas, sino que mucha gente se va buscando un nuevo porvenir, y cuando analizas la situación actual de Michoacán y la de Guerrero, la de Oaxaca, pues dices, sí, evidentemente hay razones de fondo para que busquen un porvenir, claro, que busquen un porvenir fuera, y bueno, irse hacia el norte es lo más común, y eso lo que acaba haciendo es que quienes se quedan, que siguen viviendo en esa precariedad económica, de seguridad y de falta de oportunidad, pues los ayudan sus parientes que se van a Estados Unidos. Y algunos de ellos mandan remesas y para estar ahorrando y luego regresar a México y ya tiene su casita, sus ranchitos, su negocito, ¿no? Y uno se pregunta muchas veces para qué se usan las remesas, y yo te diría que la experiencia que tenemos en Banco Azteca es que la mayor parte de las remesas se usan para el consumo diario, para alimentación, para vestido, para salud, educación, y de vez en cuando para infraestructura. Construyen un cuarto más, un baño, y en algunas ocasiones para fines productivos. ¿Qué hacen? Compran algunos animales, siembran alguna cosecha, y eso ya se convierte en un bien productivo y no solo en un gasto. No todos lo pueden hacer porque depende. La remesa promedio que tuvimos el año pasado, y que es un número muy constante en el tiempo, son $300, ¿no? por envío. Por envío.
y hay 1.7 envíos por familia por mes, más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando de $500 al mes, es lo que recibe una familia más o menos, que no es un tema menor, porque estás hablando de $6,000 al año, que pueden recibir en promedio las familias. 118, 120 mil pesos Sí, anuales. no, $6,000 ya los pone en una situación de desahogo, sí, de tranquilidad, y sobre todo aquellos que lo convierten en una actividad productiva tiene un doble efecto. Y eso es lo que al final tenemos que buscar, ¿no? Luis, ¿México es el número 1 o número 2 de recepción de No, divisas México América? está en América sí, pero en el mundo estamos como en cuarto lugar. El primero en el mundo es China, el segundo es la India. El corredor, por ejemplo, Medio Oriente, la India es muy relevante por toda la producción petrolera que hay en el Medio Oriente, contrata mucha gente y de ahí llega a la India una cantidad importante de dinero. China también recibe, es el que más recibe remesas, y México está en tercer o cuarto lugar, ¿no? Mundial, exactamente. En América Latina, por supuesto, el número 1. el número 1. ¿Pero en un momento estuvo los brasileños o nunca? No, los brasileños no tienen una diáspora tan grande, una migración tan grande como la tenemos nosotros. Primero, la distancia de Brasil a donde la quieras medir, para que no sea Argentina. Uruguay, Es más, Paraguay. Brasil recibe migración no menor de Paraguay, con la que hace frontera, y a veces de otros países, de Uruguay, de Argentina. Pero brasileños migrando Hacia Estados Unidos comparado con México es mucho menor. Sí. Hay también una migración relevante de Sudamérica, por ejemplo, antes de la crisis europea, la migración de Perú y de Ecuador se regresaron italianos y peruanos. Hay migración también de peruanos a Chile y de peruanos a Argentina. Entonces esos corredores de movimiento de remesas también son significativos en el mundo, ¿no? Por eso hay un número grande de empresas especializadas en remesas que también tienen que cumplir con todos los detalles de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, ¿no? Luis, ustedes tienen una red muy importante de más de 1,000 bancos. Tenemos 1,000 sucursales bancarias dentro de tiendas Electra, pero tenemos otras 1,600 que están fuera de Electra, que son sucursales o que están en cadenas comerciales que no son propias de Grupo Salinas, o que son sucursales independientes totalmente. ¿Ese es el conducto para la distribución de remesas? Sí, como tú sabes, nosotros en Banco Azteca atendemos a la base de la pirámide en la mayoría, aunque tenemos productos y servicios para distintos niveles de ingreso económico. Pero para que las personas transaccionen contigo, tú tienes que estar cerca de donde viven o donde trabajan, o ambos lugares. ¿Por qué? Para Porque facilitar. no es solo facilitar, porque el costo de transportarse va incluido en la transacción. Entonces, si tienen que pagar caro por irte a ver, no van, porque no tiene sentido. Para ir a sacar 100 pesos y se van a gastar 25 en el transporte o 20, pues no es negocio. Entonces tienes que tener acceso cerca de donde viven o donde trabajan. La razón por la cual las personas te confían su dinero es porque está cerca y porque le da seguridad de que lo estás manejando adecuadamente y porque tienen facilidad en la transaccionalidad. Por eso nosotros usamos identificación biométrica de huellas digitales y fotografía de los clientes, para que no tengan que llenar formas y no tengan que hacer trámites largos y engorrosos. En un momento no tiene los estudios o las firmas. Por un lado puede ser eso, y por otro lado es molesto. Aunque tengas los estudios, no quieres. Cada día la sucursal bancaria se está haciendo menos apetecible, menos agradable.
la gente se tiene que transportar, tiene que hacer cola, tiene que hacer trámites, y ya el mundo bancario y el comercio internacional y el movimiento de dinero se está yendo a una aplicación en tu teléfono. Donde puedes hacer El año todas las pasado operaciones. estuve en Abu Dhabi, en el Medio Oriente, hablando con un banco allá, y nos decía, nuestro negocio principal es la compraventa de divisas en una app, en un teléfono. Ese es el mayor negocio que tiene como banco. Como está en el Medio Oriente, pues tiene acceso al norte de África, Europa, Su posición geográfica a otros es... países del Medio Oriente, y su posición geográfica le permite comprar y vender muchas divisas, porque bueno, en cada país, ahí uno no son muy grandes, pues cambias de monedas, ¿no? Y eso es para donde va el negocio bancario. Para Ustedes eso, ya tienen... ya tenemos, ya la tenemos, Ya está- tenemos ya una están aplicación, implementando, ya. sí, en el teléfono celular, para que puedas abrir tu cuenta, que puedas hacer todo lo que Cualquier haces en operación. una sucursal, menos entregar o recibir efectivo. Eso no lo podemos resolver en el teléfono. Todo lo demás, por ejemplo, tú puedes programar en tu celular el sacar dinero de un cajero, y con un símbolo que se llama QR, lo acercas al cajero, el cajero lo identifica y de inmediato te da el dinero sin tener que meter tu clave, todos tus... Y correr el riesgo de que... Claro, y haces menos cola, te tardas menos tiempo, lo haces más fácilmente. Hacia allá va el mundo bancario y el mundo del movimiento internacional y nacional de dinero. Entonces, Luis, estaríamos hablando de que ustedes, Banca Azteca o Banco Azteca, está a la vanguardia. En eso sí, sí, porque no importa cuánto dinero tenga el cliente, no es una cuestión de que hay que tratar distinto a los que tienen mucho y menos bien a los que tienen poco, no, es que el cliente pueda vivir más eficiente en su relación con su banco, que pueda hacer las cosas con mayor facilidad. La banca era muy tiesa en horario, tiesa en productos, tiesa en servicio. ¿Por qué? Abría de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y si a las 2:50 decías, ay, tengo que mandarle dinero a no sé quién o pagarle un proveedor, ya se te pasó. Tengo que hacer una compra-venta de divisas, ya se te fue. Hasta el día siguiente. Y de 3 de la tarde a 9 de la mañana no había forma. Y además podías incurrir en alguna variable... en el tipo de cambio, o en una multa por no pagar, o en una tasa de interés moratoria, en fin. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que tienes la flexibilidad. Banco Azteca abrió hace 15 años con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días del año, incluyendo Navidad, días festivos, Año Nuevo, Semana Santa. Siempre abrimos. ¿Son el único banco bajo ese esquema? El único. ¿Por qué cambiamos el paradigma bancario? Porque la gente necesita tener acceso a su dinero, necesita flexibilidad. Bueno, pues hemos ido varios pasos más allá. ¿Por qué? Porque la gente, si se acuerda a las 12 de la noche, oye, tengo que hacer un pago mañana, lo programa en su app y el pago a las 7 de la mañana ya se hizo y se desentiende. Para pagar tu recibo de luz, tú le acercas el celular al código de barras, el celular o la app toma los datos del código de barras, si es la CFE, toma el monto, tu número de cuenta, tú le aprietas, pagas y queda resuelto. No tienes que ir a la sucursal, no tiene que ser en horas bancarias, puede ser a cualquier hora. O voy a ir al banco a la hora de la comida, ¿no? No, hombre, eso es terrible. Y en vez de comer hago cola. Sí, y ya llegué a trabajar en la tarde sin comer porque la cola estaba larga. Esa vida bancaria no es lo que queremos hacia futuro. Ese cambio paradigmático que nos está llevando al mundo digital, tenemos que hacerlo todos los bancos. El que no lo haga dentro de un par de años va a tener menos oportunidad. Hombre, Luis, yo la verdad te confieso, no conocí en detalle, a pesar del tiempo que tenemos de conocernos y de nuestra amistad, no conocí en detalle las funciones que has realizado en el banco, lo que se ha implementado en el Banco Azteca. Y la verdad te felicito. Como pues amigo me da mucho... Ojalá fuera yo, pero somos muchos, es un equipo grande. Por supuesto, sí, gracias. De cientos de personas, pero bueno, no tengo la oportunidad con ellos, sí contigo. Gracias. Y me da gusto. ¿Cómo ves tú la situación internacional, Luis?
caso, por ejemplo, la problemática que antes tenía los británicos como un centro financiero muy importante, y ahora con la salida de los ingleses, ¿cómo sientes que el Qué buena pregunta, Javier. Déjame decirte, estuve el lunes en la tarde, martes y miércoles en la mañana en Londres la semana pasada, y me encontré dos condiciones muy preocupantes. La primera es un descontento con la primera ministra Theresa May muy acentuado. Y no tanto porque la mitad del país quiere salirse de la Unión Europea y la otra mitad quiere quedarse, sino porque el manejo de todo eso está indefinido, no saben exactamente cómo va a suceder. Hay mucha controversia en las dos cámaras, en la de los Lores y la de los Comunes, en el Parlamento inglés, y la población cada vez está más desencantada. Hay apuestas de que no dura un par de meses la señora May con el chamba que tiene y el domicilio en Downing Street number 10. Bueno, y el segundo tema es una islamofobia muy acentuada. Mucha gente en Inglaterra atacando mezquitas y a personas que profesan la religión. Es un problema social bastante delicado. Musulmán, hombre, muy delicado, muertos, agresiones, una situación delicada. Se siente el ambiente absolutamente. Desde que bajas del avión. En el entorno, caminando por la calle, sientes intranquilidad y no sabes dónde va a explotar la siguiente bomba. Es desagradable. No he estado recientemente, pero sé que en París hay algo muy similar. Y la comunidad musulmana en Francia es mayor que en Inglaterra. Entonces, esa controversia interna en Inglaterra y esa dificultad en resolver qué futuro quieren con no solo la Unión Europea, sino el resto del mundo, está permeando en muchos lados, está impactando, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, las empresas y los bancos decidir quedarse con su oficina principal europea en Londres o no, es un tema relevante. Porque además se han ido acotando, se han ido cerrando más. Algunos han dicho, yo no me quedo, los bancos se van a Frankfurt o se van a otro lado, y la situación es compleja, ¿no? La economía europea o las economías europeas tampoco han podido salir extensamente. ¿Qué tenemos? Bancos en Italia muy empobremados. Grecia toda, bancos, empresas, gobierno muy empantanados. España en mejores condiciones. Ha mejorado, pero todavía no está con la cabeza totalmente fuera del agua. Todavía hay un desempleo relativamente elevado y en particular hay una migración de jóvenes españoles al mundo. Tú te encuentras hoy en América Latina cantidad de jóvenes españoles que han venido a buscar un porvenir distinto al que tienen, con preparación universitaria y algunos de posgrado, pero que en España no encuentran un buen camino. Entonces, en ese entorno europeo, la situación no está fácil. Luego tienes Estados Unidos, que económicamente no va mal, pero que políticamente están variándose muchas cosas. Pues redefiniendo, yo veo esto como la redefinición de la presidencia de Estados Unidos. La forma de gobernar del señor Trump no se parece a ninguna de las presidencias anteriores. Creo que es el presidente 45, no me sé el número exacto, pero los 44 anteriores no se comportaron como él. ¿Está bien o está mal? No sabemos. Lo que sí está es muy incierto. Y eso impacta definitivamente. No ha podido avanzar su agenda, su agenda de gobierno, no la ha podido avanzar porque está siendo investigado por el tema de Rusia, está metido de sus propios impuestos. Está metido en explicar su situación fiscal, la de su yerno, los negocios que tiene. Es complejo. Lo que está pasando en Estados Unidos es desconcertante en el mejor de los casos. Y esto, lógicamente, permea hacia los mercados financieros internacionales. Entonces, un mensaje... Pues a todo mundo lo tiene en espera porque la importancia de Estados Unidos a nivel mundial es absoluta. Y hay que ver por dónde se va a ir.
Y luego tienes economías como la China, que también son muy relevantes, que venía creciendo entre el 8 y el 9%, y ahora anda en el 6 y fracción. Están preocupados por ese 6. Sin lugar a duda, es un gran comprador de muchas cosas del mundo, materias primas de Centro y Sudamérica, muchas, de África también. Entonces es un motor relevante de la economía mundial que está también ajustándose. Grandes problemas. Sin duda. No digas Japón, ¿no? Con la recesión que ha tenido de los últimos 10 años, ¿no? Muy relevante, muy significativa. Entonces el entorno internacional al final de alguna manera repercute en México. ¿Qué nos ha pasado? Que la inversión extranjera directa no está al nivel que estaba en años anteriores. Ese es el primer síntoma de preocupación. Nuestro comercio internacional sigue bien, porque el 80% va a Estados Unidos, y ese, con todo lo que temíamos en diciembre y en enero con la llegada de la nueva administración de Estados Unidos, por lo menos hasta ahorita no ha habido ningún impacto directo y seguimos más o menos buena actividad. ¿Cuánto va a durar? Una incógnita. Y si a eso le agregamos, creo que aquí tenemos que hacer una pausa, pero si a eso le agregamos el entorno político nacional que va rumbo a la elección presidencial del año que entra, tenemos en qué entretenernos. Bueno, pues tenemos que irnos a unos breves mensajes de 2 minutos. Regresamos con la última parte de esta tan agradable, tan sustancial entrevista con Luis Niño Rivera, y regresamos en un momento. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
continuamos con nuestro último segmento de este programa de México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, con la entrevista aquí con nuestro amigo Luis Niño Rivera. Y Luis, se ha planteado ahorita un panorama bastante oscuro, bastante negro, bastante difícil. Y quisiéramos, para cerrar el programa, que nos dijeras cuáles son las perspectivas, con cierto optimismo, pero bien plantado, bien real. ¿Qué oportunidades ves dentro de todo este enjambre difícil? Mira, en todas las épocas de dificultad surgen las mejores oportunidades. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que sentarnos a pensar en cómo hacer las cosas de una manera diferente. Tenemos que pensar de manera disruptiva para transformar lo que hacemos y hacerlo más eficiente, más accesible y que le llegue a una mayor proporción de la población. Ahí hay enormes oportunidades. Como te decía, en el negocio financiero ya platicamos de la banca digital, pero en todos los demás negocios también. Por ejemplo, los manejos de inventarios. Cuando tú tienes que contar todo lo que hay en una bodega, no acabas. Hoy vas no hay un sistema, si no hay... No acabas, tendrías que tener muchos empleados contando pieza por pieza. Hoy, si tú le pones un código a cada una de tus piezas de inventario, con un aparato pasas así y te dice exactamente cuántas piezas de cada uno tienes. Cuando entraron, cuánto... En un segundo sabes todo lo que hay en tu bodega y no tienes que trabajar y batallar, ¿no? Manejas mejor tu inversión, tus tiempos de entrega y tus días de inventario. Más eficiente. Por supuesto. En el comercio internacional lo que tienes que hacer es buscar otros proveedores. Otros mercados, ¿no? Y otros mercados de destino. Por ejemplo, México le compra a Estados Unidos granos, en particular trigo y maíz, por toneladas. 15 millones de empleos genera la compra que hace México en el sector agropecuario americano. ¿Qué le pasa a Estados Unidos si nosotros nos volteamos con Brasil y con Argentina y compramos en vez de Estados Unidos? Les complicas bastante el problema. Paras de cabeza una parte del sector agropecuario. Ahí es donde tenemos que ir, no solo para comprar, también para vender. Estamos muy orientados al norte. Todo México ve hacia de McAllen para arriba, o de El Paso para arriba, o de San Diego para arriba. Pero no hemos volteado a ver a Sudamérica, a África, a otros países de Asia, al Medio Oriente. Hay enormes oportunidades. Fíjate, Luis, tocando ese tema, hace 2-3 semanas estuvo aquí el embajador de Ucrania y nos comentaba que ellos son fuertes productores de granos y que deberíamos de voltear a verlos a ellos, que la incidencia en el precio del transporte, de la logística, no era tan grande por la cantidad, por la capacidad de los propios barcos, ¿no? Que tienen para almacenar una buena cantidad de granos. Pero eso no lo teníamos contemplado. La gente, lo que tú bien dices, la gente está pensando, no, Estados Unidos, y siempre hay esa tendencia a irnos básicamente hacia vender y comprar con Estados Unidos, ¿no? Pero además el grave problema es que tenemos nosotros como destino de nuestras exportaciones o Texas, California, Nueva York o Chicago, ¿no? Rara es la gente que tú dices, no, pues está en el mercado X, ¿no? En otro mercado de Estados Unidos. Eso creo que es lo que tú bien dices, se debería de evitar, por un lado, buscar nuevos mercados, no solo el mercado norteamericano, reducir esa liga que hay del 80-82% de nuestro comercio con Estados Unidos y llevarlo a otros países, disminuirlo para tener posibilidades de negociar, sobre todo en esta etapa que se está por venir de la revisión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por supuesto. Mira, qué bueno que pones el ejemplo de Ucrania, porque Ucrania fue el granero de la Unión Soviética. Le dio de comer a las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética, desde las 5 repúblicas en el Asia Central hasta el Transcáucaso y a todas las repúblicas cercanas a Ucrania. Es un gran productor de granos, es un gran productor agrícola. Hacer alianzas
y hacer convenios de compra a un país como Ucrania, como lo podemos hacer con países de Sudamérica, nos abre posibilidades que no solo nos da oportunidad de comprar mejor y más barato, sino de negociar otras cosas que también tenemos que meter en el Tratado de Libre Comercio y sacar un buen acuerdo para México y para los 3 países que lo conformamos en Norteamérica. Es la única forma de ponerle más fuerza a tu postura. Aparte, cuando tú dependes de un proveedor o de un cliente, estás sujeto a cualquier variable lo que te va a afectar. ese cliente o proveedor diga es lo que tienes que aguantar. Y así estamos desde hace muchas décadas con Estados Unidos. No es el único. ¿Es el más grande? Sí, pero no es el único. Pero además nos hemos ya acostumbrado casi por sistema ver lógicamente hacia Estados Unidos. Y como comentábamos, importaciones y exportaciones, ¿no? Por supuesto. Mira, hay otro tema que es muy relevante. Silicon Valley, que está cerca de San Francisco, que es donde se ha generado la gran mayoría de las nuevas tecnologías para el mundo, ya tiene competidores relevantes en otros lados. La India es un gran centro de desarrollo tecnológico. Entonces, no todo lo que sale de Silicon Valley es lo único que sirve. Se puede competir con Silicon Valley con apoyo de muchas partes del mundo, sacar nuevas tecnologías que transformen y abrir oportunidades nuevas, aún en este entorno difícil que tenemos. Luis, ¿tú consideras que podría ser interesante para México firmar un tratado de libre comercio con la India, por ejemplo, con China, con Rusia? Sin duda, por supuesto, por supuesto. Porque eso nos daría ventajas a la hora de fracciones arancelarias, un poquito de libre comercio más laxo y no seguir dependiendo por la parte de Estados Unidos, ¿no? Pues no tan dependientes, ¿no? Eso, Hoy es el 80% de nuestra exportación y un poco menos de toda nuestra importación, pero necesitamos hacerlo más equilibrado con otras regiones del mundo para no tener siempre la amenaza de algo que pueda salir de la Casa Blanca como un dictado, ¿no? Esto es lo que acepto y se acabó. A pesar de que tenemos excelentes negociadores en México, ¿no? Sin duda, muy profesionales y muy capaces. Los tenemos ahora, los hemos tenido en el pasado. El Tratado de Libre Comercio actual es un reflejo de esa inteligencia y esa capacidad. El nuevo que viene será igual. Tendremos modificaciones por las avances tecnológicos. Si no es ventajoso para México, no lo vamos a firmar. Simplemente porque no tenemos, somos una tercera parte del tratado, no somos el hermano menor de los 3 hermanos del norte, no. Somos igual de importantes que Canadá y que Estados Unidos. Y hay que verlo bajo esa dinámica, bajo ese objetivo. Y eso no lo decimos los mexicanos, lo dicen todos. Ellos mismos, los propios. Los otros otros dos países en sus propios sectores, ¿no? Sí, señor. Luis, nos quedan 3 minutos. Como yo siempre acostumbro en este programa, esos 3 minutos son tuyos, por favor. Algo que quisieras agregar bajo el esquema de Banco Azteca, que nos puedes adelantar si hay algún proyecto que lógicamente sea sí, bueno, te agradezco mucho, ¿no? El proyecto más importante, ya lo platicamos, que es la banca digital que estamos desarrollando y el abrir productos y servicios para todos los sectores de la economía, no solamente para las personas de ingresos medios y bajos. Pero más importante que eso es agradecerte, Javier, todo este tiempo, el haber estado contigo en el programa para mí es un honor. Luis, te felicito y te agradezco mucho. No, hombre, pues yo he tenido hoy el verdadero gusto de tenerte, Luis. Tú sabes que nos une una amistad de muchos años, pero mi admiración por ti como deportista ha sido siempre enorme y hoy como alto funcionario de Banco Azteca. No, hombre, al contrario. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.